Hola, esta es la clase de Introducción al Análisis de Lenguas Indígenas y vamos a empezar ya a observar qué lenguas específicamente se hablan en la región y cómo están organizadas, es decir, a qué grupos pertenecen, a qué familias pertenecen y en la medida de lo posible, incluso, bueno, cuántos hablantes existen todavía de estas lenguas. No todas tienen mucha vitalidad, otras tienen mucha vitalidad, como vamos a ver, y pues también empezar a reconocer cómo se organizan estas lenguas según familias, según ramas de la familia y según cuántas variedades dialectales hay en cada una de ellas, ¿no? Entonces, esto también va a servir mucho para que vayan identificando ustedes qué lengua, bueno, la lengua que van a trabajar durante el semestre, a qué familia pertenece, qué cosas podemos esperar de ella y, o sea, en términos sintácticos o fonológicos o semánticos y pues también para que localicen exactamente en dónde se encuentra, en dónde se habla y pues a lo mejor hasta deciden cambiar de lengua en una de estas después de la exposición, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos que empezar justo con tres categorías que son bastante complejas que el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, emplea para hacer un documento que fue bastante importante, es de hace unos 10 años, que es el Catálogo Nacional de Lenguas Indígenas, ¿no? Que es más o menos una guía de referencia para observar la clasificación de las lenguas, ver las variantes que existen, incluso observar eh, en qué municipios del país se hablan y, bueno, claro, por supuesto, lo malo de este catálogo es que muchas de las lenguas, sobre todo las lenguas mayas, la mayoría se hablan no en México, sino en Guatemala. Entonces, en estos casos, pues el catálogo no va a ser muy útil, pero para el resto de las familias del área, pues el catálogo sí nos sirve porque justo se hablan en el país, ¿no? Entonces, digamos que este catálogo presenta organizaciones en tres diferentes tipos de niveles, maneja el nivel de familia, maneja el nivel de agrupación y maneja el nivel de variante. Entonces justo también es importante porque a pesar de que se ha vuelto una referencia general para los estudios lingüísticos en la región y en el país, no siempre las categorías se corresponden. Yo ahora voy a intentar explicar más o menos cómo las considera el INALI, cómo podríamos entenderlas dado nuestro uso más o menos común de ciertos términos y también pues no necesariamente vamos a seguir esta clasificación del INALI. A veces otros lingüistas con otras clasificaciones pueden haber organizado mucho mejor las familias lingüísticas y entonces en su momento pues se mencionará quién es el que organiza las familias lingüísticas o la propuesta de quién estoy utilizando, ¿no? Entonces, bueno, el primer nivel es el de familia y bueno, este concepto se utiliza como igual se suele utilizar en el campo lingüístico. Se trata de lenguas hipotéticas reconstruidas de las cuales provienen otros grupos y que al separarse han generado diversificación lingüística. Y digamos, justo es en estas familias se integran muchas variantes y muchas ramas de lenguas, pero más allá de la familia no se ha logrado localizar uniones de lenguas o relaciones de lenguas de tipo genético, ¿no? Hay que también considerar, hablábamos en otro video, que había que pensar en el área lingüística como una cosa distinta a la lingüística o al cambio lingüístico de tipo arbóreo, que como lo representamos en árbol, pero aquí ya estamos hablando por ahora de justo las clasificaciones genéticas, ¿no? Eh, y bueno, en el área mesoamericana consideramos que existen 8 diferentes familias lingüísticas, que son la Yutonagua, la Otomangue, la Maya, la Totonaco-Tepegua, la Mijesoca, perdón, la Mijesoque, la Tarasca, que es una lengua aislada, la Chontal, que también luego se llama Chontal de Oaxaca, que es otra lengua aislada, y el Guave, que es otra lengua aislada. Es decir, contamos con tres lenguas eh, que no se han podido identificar claramente a qué familia pertenecen, mientras que tenemos cinco familias que están mucho más organizadas y que podemos reconocer con mayor facilidad, ¿no? Entonces, este sería el primer nivel de familia y a partir de ahí cada una de estas familias tendría sus propias divisiones. Lo que el siguiente nivel, lo que considera el INALI, se lo llama agrupación. Muchas veces a esto lo llamamos nosotros lengua
aunque en realidad ambos términos son problemáticos, ¿no? ¿A qué hace referencia el término agrupación? Hace referencia al conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena. Y bueno, en general se asume que la identidad existente entre pueblo indígena y lengua en la denominación empleada, pues es bastante clara, ¿no? Es decir, que hay una relación de etnicidad junto con la denominación de la lengua. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos observar cómo funcionan las agrupaciones dentro del catálogo de lenguas indígenas, podríamos observar con las lenguas yutonaguas habladas en el país, ¿no? Hay que recordar, y ahorita lo voy a volver a decir, que no todas las lenguas yutonaguas se hablan en el territorio mexicano. Entonces, por ejemplo, tendríamos la división de la familia yutonagua en las agrupaciones Cora, Guarijío, Huichol, Mayo, Náhuatl, Pápago, Pima, Tarahumara, Pima del Norte, Pima del Sur y Yaqui. Y bueno, debemos recordar que estas agrupaciones se hacen a través de conocimiento lingüístico, o sea, es de suponer con criterios, por ejemplo, fonológicos, ciertos cambios que han sucedido o ciertos cambios no compartidos por ciertas agrupaciones, ¿no? Entonces con eso podemos ir viendo la manera en que se agrupan y luego también hay en este nivel para el catálogo pues cierta sensibilidad a la autodenominación de las comunidades, ¿no? Entonces también ahí es importante ver que a pesar también de la autodenominación, justo muchos de los grupos que acabo de decir no son los grupos como los nombres que reciben ellos, sino los nombres que se le ha dado históricamente, ¿no? Entonces también, y digo históricamente desde el mundo hispano, ¿no? Entonces justo también muchas veces aquí no se entiende muy bien cómo se utiliza el término, pero por eso también muchas veces el término lengua es adecuado, pero también vamos a ver que al interior de estas lenguas, en realidad lo que vamos a encontrar es una diversificación lingüística bastante amplia y muchas veces ininteligible entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería el nivel de, de agrupación y pasamos al nivel de variante. Entonces, la variante se define como una forma de habla que presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística. Es decir, que tenemos primero una manera de clasificar que está basada en características lingüísticas y vamos a encontrar una segunda que implica que para sus usuarios una determinada identidad sociolingüística que se diferencia de la identidad sociolingüística de los usuarios de otras variantes, es decir, que además reconocen los propios hablantes que lo que ellos hablan es distinto de las variedades que están cercanas a ellos o que por lo menos ellos mismos reconocen que no se pueden entender, ¿no? Esta categoría pues es comúnmente empleada por la población de hablantes de alguna lengua indígena y en particular por aquellos que son bilingües, ¿no? Que en realidad vamos a encontrar muy poco monolingüismo entre las comunidades indígenas y con estos términos luego hacen referencia a la manera específica de hablar que tienen ellos, ¿no? Y entonces tendríamos, decía, dos diferentes rasgos uniéndose para clasificar las lenguas a este nivel. Es decir, por una parte, características lingüísticas que probablemente vengan no de los hablantes, sino del investigador que reconoce estas diferencias y además las distinciones hechas por los propios hablantes que reconocen que no hablan la misma variedad o la misma lengua que otros grupos lingüísticos que podrían hablar el mismo la misma agrupación o la misma lengua en términos históricos, ¿no? Y es aquí donde justo empieza a ser complicado cómo vamos a clasificar las lenguas, porque justo los criterios, a pesar de que se utilizan de esta manera, no siempre queda muy claro cómo es que se están empleando en el catálogo, ¿no? Pero bueno, finalmente el catálogo pues sí es un gran logro lingüístico del país para tener conocimiento de qué lenguas se hablan y en dónde se hablan y cuántos hablantes tienen. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ver las variedades del náhuatl, nos encontraríamos con las siguientes según el propio catálogo. El náhuatl incluiría el náhuatl de la Sierra Noroeste de Puebla, el náhuatl del Noroeste Central, el náhuatl del Istmo, el náhuatl de la Huasteca Potosina, el náhuatl de Oaxaca, el náhuatl de la Sierra Negra Sur, el náhuatl de la Sierra Negra Norte, el náhuatl central de Veracruz, el náhuatl de la Sierra Oeste de Puebla, el mexicano bajo de Occidente, el mexicano central bajo, el mexicano de Temixco, el mexicano de Puente de Ixtla, mexicano de Tetela del Volcán, mexicano alto de Occidente, mexicano del Oriente, mexicano del Oriente Central,
mexicano del centro bajo, mexicano del centro alto, mexicano del centro, mexicano del oriente de Puebla y mexicano de la Huasteca hidalguense. Entonces justo el problema es que por una parte tienen estos nombres las lenguas, pero todavía no son las autodenominaciones, ¿no? Entonces ahí digamos que todavía habría que sumar en realidad esta otra manera en que los hablantes llaman a su propia lengua, ¿no? Que muchas veces la van a llamar, por ejemplo, el náhuatl, náhuatl o mexicano o mexica o también notlactol o una cosa como por el estilo totlactol que significa nuestra palabra, ¿no? Entonces también las autodenominaciones son importantes y a pesar de que el INALI está diciendo que las está considerando para esta clasificación, en realidad si uno va al catálogo va a descubrir que las autodenominaciones aparecen simplemente reunidas bajo uno de estos motes, ¿no? Entonces vamos a encontrar diferentes autodenominaciones para una sola variedad. Entonces también ahí estamos viendo que es difícil incluir todos los parámetros que el INALI dice que tiene para clasificar las lenguas. Probablemente un término que nos parezca mucho más cercano a nosotros en lugar de este de variedad es el de dialecto, ¿no? Y entonces también desde ahí ha habido intentos de agrupar cada una de las variedades dentro de dialectos según el nivel de inteligibilidad que hay entre ellos, es decir, según el nivel de entendimiento mutuo que hay entre una variante A y una variante B. Entonces, por ejemplo, el Instituto de Lingüística de Verano, ILB, que bueno, es una organización protestante, no recuerdo exactamente cuál variedad de protestante, pero son protestantes, que han intentado e impulsado mucho estudios lingüísticos porque tienen la finalidad de traducir la Biblia a todas las lenguas indígenas, han justo pues traído lingüistas y han durante mucho tiempo estudiado las lenguas, ¿no? En realidad también son luego un problema político, pero digamos que en términos lingüísticos sí han hecho muy buen trabajo y entonces también muchas veces gramáticas de referencia, es decir, primeros acercamientos a una lengua han sido realizados por el Instituto de Lingüística de Verano. Y justo la gente del Instituto de Lingüística de Verano tenía un método para observar cómo clasificar estas lenguas y cómo ordenarlas en términos dialectales. Recuerden que la característica de un dialecto es que lo vamos a reconocer también dentro de un mapa, ¿no? Está organizado geográficamente. Entonces, bueno, ¿cómo hacían los del ILB para entender esta inteligibilidad? Pues iban a un pueblo que consideraban el centro de digamos, de su estudio, y entonces a partir de ahí le pedían a un hablante nativo de la lengua que estuvieran estudiando que contara alguna anécdota que no fuera una narración folclórica, porque probablemente esa se conoce en varios lugares, entonces solo una narración, y esta luego se ponía en los pueblos circundantes y se le ponía a 10 personas distintas y se les hacía un test sobre el contenido de la narración. Entonces una vez que estos 10 hablantes contestaban el test, sabían cuánto entendimiento mutuo había entre las variantes y a partir de ahí podían sacar un porcentaje, ¿no? Entonces, para que unas lenguas, una serie de hablas localizadas geográficamente se consideraran una misma variante dialectal, se proponía que si tenían el 80% de inteligibilidad, con eso podían clasificar como la misma variante dialectal. En algunas regiones incluso se propone que sea el 70%. Esto sobre todo cuando ya había lingüistas que ya estaban muy cercanos y que conocían muy bien las lenguas y entonces ellos mismos consideraban que el nivel de inteligibilidad podía disminuirse, ¿no? Esto es problemático también incluso, ¿no? A pesar de que es un diseño bastante bueno para observar este nivel de comprensión lingüística, es problemático porque hay diferentes relaciones, ya no solo lingüísticas entre los hablantes, sino también políticas, y muchas veces, a pesar de que pudiera haber inteligibilidad, no hay un reconocimiento de inteligibilidad de la otra comunidad, justo porque no hay una unidad étnica, ¿no? Entonces también ahí muchas veces las pruebas no funcionaban y en otras ocasiones lo que pasaba es que una comunidad A sí podía entender la lengua de una comunidad B, pero la comunidad B no entendía la lengua de la comunidad A. Entonces tampoco son digamos, tampoco la inteligibilidad va de ambas partes de la misma manera, ¿no? Entonces también esto luego dificulta mucho
la, la organización lingüística. Y bueno, finalmente esto se pasaba a un mapa, y bueno, eso es lo que están viendo ahora en su monitor. Es un mapa de unas variantes de mixteco según estos porcentajes de inteligibilidad, ¿no? Y entonces lo que aparece rodeado por o organizado dentro de un círculo según este mapa son líneas que dicen cuánto nivel de inteligibilidad hay mutua entre ellos, y conforme hay más líneas hay menos inteligibilidad, y entonces entre más alejadas estén probablemente tengamos dos variantes distintas en términos dialectales, o también podríamos llamarlas lenguas, en comparación con las que están adentro, que sí podrían ser consideradas parte de la misma variante, ¿no? Entonces, digo, incluso teniendo estos tipos de trabajos que se basan en trabajo de campo, es muy difícil poder establecer cómo organizar las lenguas dentro del área. Y eso justo va a ser una problemática que vamos a tener constantemente y que han tenido los lingüistas a lo largo de, el estudio de estas lenguas, porque no hay acuerdo en cómo clasificarlas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como lo que hay que tener en cuenta para acercarnos a este tipo de lenguas y sobre todo para acercarnos a su clasificación. Entonces, justo, bueno, vamos a empezar a distinguir hablar de cada una de estas 8 familias lingüísticas y hablar algunas características y más o menos qué lenguas están organizadas dentro de ellas y cómo se organizan. Entonces, bueno, la primera familia lingüística que tenemos es la Yutonagua. La mayor parte de lenguas de la familia se hablan al norte de Mesoamérica. La gran mayoría de ellas, bueno, no es cierto, no es la gran mayoría, pero sí un gran grupo se habla en Estados Unidos. Y en general la la familia suele dividirse en dos grandes ramas, que es la norteña y la sureña. La rama sureña, que es justo a la que pertenecería el náhuatl, se habla desde la frontera con Estados Unidos y México hasta El Salvador. Es la rama que tiene más dispersión geográfica dentro de la familia, y a la vez existen varias subramas dentro de la rama sureña. No voy a hablar de todas, simplemente voy a hablar de las que están dentro del territorio mesoamericano o que colindan con el territorio mesoamericano, ¿no? Bueno, justo vamos a tener que la rama a la que pertenece el náhuatl, hay varias discusiones al respecto, pero vamos a asumir que es la rama corachol aztecano. Esto significa que justo el cora, el huichol y el náhuatl en algún momento formaron una sola familia una sola subrama, y en algún momento los grupos se separaron y las lenguas fueron cambiando ya según estos tipos de migraciones, ¿no? Entonces, bueno, el corachol aztecano incluiría al protonáhuatl, a las lenguas huichol, que se llaman wixárika, y a las lenguas coras, que se llaman náyeri. A pesar de que estas dos están justo, o se hablan justo en la frontera con Mesoamérica, no suelen ser consideradas lenguas mesoamericanas, y de hecho fueron lenguas que en su estudio original de Campbell, de Smith Stark y Kaufman, fueron consideradas como lenguas que podían servir para ver los límites, ¿no? Porque justo no comparten todos los rasgos que fueron definitorios para el área. Entonces no vamos a hablar de la rama corachol, que sería la otra subdivisión, sino vamos a hablar de la rama aztecana, que a la vez podría estar compuesta por el protonáhuatl, que es una lengua reconstruida, sobre todo por Karen Dakin, que fue quien más estuvo metida en esta reconstrucción fonológica, aunque también Una Sanger participó mucho, y a la vez el protonáhuatl se dividiría en otras dos subramas. El pochuteco, que ahora está extinto, y que se llama pochuteco justo porque se hablaba en Pochutla, que es un pueblito que, bueno, si van a Zipolite tienen que pasar a fuerza por Pochutla para llegar a Zipolite o a esa zona de playas, ¿no? Ahí en esa parte se habló pochuteco, y los últimos hablantes hablaban esta lengua hasta a principios del siglo XX. Todavía Boas, que es un antropólogo norteamericano, uno de los padres de la lingüística antropológica, logró observar datos, bueno, y recopilar datos de esta lengua, y gracias a eso es que sabemos que existe, ¿no? O que existió, porque de otra manera no habríamos tenido datos de la lengua. Sin embargo, justo por las características que aparentemente tiene, según Boas y según sus datos, esta lengua pues se separó del tronco protonahua mucho antes que el resto de las variedades. Entonces justo es un poco distinta a las variedades de náhuatl que encontramos actualmente.
Y bueno, por otro lado entonces justo tendríamos la rama ya náhuatl, que en conjunto tiene cerca de 1,5 millones de hablantes actualmente, es la lengua más vital mesoamericana, y podemos dividir en tres grandes ramas a la vez al náhuatl. La primera sería la rama oriental, que es la que se habla en el Golfo de México y que sería la primera escisión del grupo náhuatl, y estos habrían llegado más o menos a Mesoamérica por ahí de el fin del periodo clásico mesoamericano. Luego tenemos otra gran rama que es la occidental, que además se va a dividir en central y propiamente occidental. La rama central la podemos observar ya en la presencia del náhuatl clásico y es justo la que se habla o se habló en esta zona del lago de Texcoco y en los alrededores, ¿no? Y bueno, ahora, por ejemplo, esta Unasanger propone que existe más bien un náhuatl urbano en vez de un náhuatl central, ¿no? Pero tampoco ahí las características son muy conocidas. Bueno, o están tan sistematizadas más bien. Y por otra parte tendríamos el náhuatl occidental, que sería el que se habla actualmente en Jalisco, en Michoacán y en parte de Nayarit y en Durango. Eh, y bueno, estas también son variedades que actualmente algunos investigadores proponen que en realidad son hablas que se caracterizan porque fueron aprendidas por hablantes de otra lengua y entonces tienen ciertas particularidades que no se corresponden muy bien con el resto de la rama de la lengua, ¿no? Y hay que decirlo aquí, justo no hay demasiada inteligibilidad entre el cerca de 1,5 millones de hablantes de lo que llamamos náhuatl, sino que más bien lo que vamos a encontrar son varias lenguas que podemos llamar, o que son llamadas con ese término náhuatl. Pero en realidad lo que tenemos son pues sí, varias agrupaciones distintas al interior de esta subdivisión dialectal. Y bueno, esta subdivisión justo no es la del INALI, como pueden ver, hace rato leí las variedades según el INALI. Más bien esta es una clasificación hecha por lingüistas. El tronco corachol aztecano lo propone Magnus Foro y el protonáhuatl, tal cual lo conocemos, lo proponen Karen Dakin y Unasanger. Y bueno, esto sería respecto a las lenguas yutonaguas que se hablan en territorio sudamericano, que, bueno, justamente es el náhuatl y la extensión del náhuatl es hasta El Salvador, con una variante que se llama pipil, o que es llamada pipil, y pertenece al tronco oriental. La segunda familia lingüística que vamos a ver acá es justo probablemente la más antigua de la región, o que conocemos como más antigua, que es la otomangue. ¿Qué es una rama? Perdón, ¿qué es la otomangue? Es la familia lingüística que incluye a su vez otra serie de subramas y probablemente la mayor parte de lenguas que ustedes conocen como lenguas que se hablan en México, además del náhuatl, pertenecen a esta familia. Se propone que más o menos en términos históricos, de las lenguas empezaron a separar del proto-otomangue hace 4,000 años y se piensa que esto sucedió en el Valle de Tehuacán, ¿no? También justo por eso se considera que que los hablantes de otomangue fueron de los primeros grupos que lograron generar procesos, digamos, ya de organización social más complejos dentro del área mesoamericana y que probablemente, dado que también en Tehuacán se han descubierto los primeros restos de maíz que se conocen ya como plantados dentro de México, pues justo probablemente hayan sido hablantes de otomangue quienes hicieron esto, ¿no? Se cree también que gran parte de las características que son rasgos definitorios del área lingüística mesoamericana fueron dispersados justo desde lenguas otomangues al resto de lenguas. Y justo porque lo que vamos a ver es que tienen una profundidad histórica bastante grande y justo, ¿no? O sea, si consideramos que los primeros intentos de escritura, uno de ellos aparece en Montalbán, pues eran justo por hablantes de lenguas otomangues quienes estaban haciendo esto, a pesar de que no hemos logrado descifrar la lengua, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se organiza la familia otomangue? La familia se divide en dos grandes ramas, otomangue occidental y otomangue oriental, y a su vez el otomangue occidental se divide en otros tres diferentes grupos, otopame, chinanteco y tlapaneco-mangue. Vamos a centrarnos ahora en la rama otopame, que es una rama del otomangue occidental, que es una rama del otomangue.
y vamos a encontrar ahí las lenguas otomí, que es un término que se utiliza en realidad para hablar de 9 lenguas distintas y que en su conjunto tiene 293.000 hablantes actualmente. Vamos a encontrar el Mazahua, que actualmente cuenta con 350.000 hablantes, el Tlahuica, que ya solo cuenta con 400, es decir, está en peligro de extinción, el Matlatzinca, que tiene 1.000 hablantes, también en peligro de extinción, el Chichimeco Jonás, con 200 hablantes, que también ya está en peligro de extinción, y el Pame, que tiene 10.000 hablantes. Y bueno, todas estas lenguas se hablan en la zona del centro de México y hacia el norte, hacia la frontera norte de Mesoamérica. El Chichimeco Jonás y el Pame son las más norteñas, y justo el Chichimeco Jonás, por ejemplo, se habla en Guanajuato, ¿no? Justo esa es la zona límite norteña para las lenguas otomangues. Luego entonces la segunda rama del tronco otomangue occidental es el chinanteco, que cuenta con 93.000 hablantes, y la tercera es el tlapaneco mangue, que se cuentan dos lenguas dentro de esta subrama, el tlapaneco con 75.000 hablantes y el mangue, que se hablaba en Chiapas, que ya está extinto. Y tenemos solo algunos datos por unas gramáticas que hicieron en la época colonial. Luego, a su vez, entonces, decíamos, teníamos la rama otomangue occidental, luego tenemos la rama otomangue oriental, y la rama otomangue oriental cuenta con, a su vez, otras tres subramas, que son el popoloca, el zapotecano y el mixteco amuzgo. El popoloca, que no hay que confundir con popoluca, que esa es una lengua mijezoquiana, que decía el popoloca, el que es otomangue, cuenta con 30.000 hablantes. El mixteco amuzgo, que es la otra subrama, cuenta con tres variantes distintas o tres lenguas. El mixteco, que se cuenta que tiene 50 variedades distintas y en total, entre las 50 variedades, tiene 511.000 hablantes. Y justo esto es uno de los problemas a los que se enfrenta no tanto la lingüística, sino que los hablantes de las lenguas, que justo pueden ver que son poquitos hablantes, 511.000, para 50 variedades. Entonces justo el problema es que son ininteligibles y esos son los procesos que detonan que se vayan dejando de hablar estas lenguas. Y justo este proceso se llama dialectalización, pues justo podemos pensar que la dialectalización, por ejemplo, del mixteco o del zapoteco, también es consecuencia de estos periodos de puntuación que veíamos cuando hablábamos acerca del cambio entre área lingüística y este otro tipo de organización de familias lingüísticas, ¿no? Entonces justo el mixteco o el zapoteco son grandes ejemplos de cómo las lenguas se están dialectalizando, se dejan de entender entre ellas y por lo tanto empiezan a ser abandonadas por sus hablantes. Entonces, bueno, este es el mixteco. Luego tenemos la lengua triqui, que cuenta con 24.500 hablantes en Oaxaca, y la lengua cuicateca, que cuenta con 15.000 hablantes. Estas lenguas, pues también tienen una vitalidad no tan mala, ¿no? Y finalmente, dentro del tronco mixteco amuzgo, encontramos el amuzgo, que se habla en Guerrero, también llamado ñomdá, y el ñomdá cuenta con 44.000 hablantes. Esto se habla, digo, en la Sierra de Guerrero. Y por otro lado vamos a encontrar la rama zapotecana de la familia del tronco otomangue oriental de la familia otomangue. Y bueno, el zapotecano suele dividirse en 5 otros grupos. Uno es una lengua, digamos, distinta, no recibe el nombre de zapoteco, y otros 4 grupos sí reciben el nombre de zapoteco. Estas lenguas, llamadas zapotecas, estas 4, cuentan en total con 785.000 hablantes, y el problema es que también hay muchísima inteligibilidad entre ellos, es decir, que no todos los hablantes de zapoteco entienden otra variedad de zapoteco. Entonces los grandes 4 grupos en los que se divide el zapoteco son el zapoteco de la Sierra Norte, zapoteco de la Sierra Sur, zapoteco del Istmo y zapoteco del Valle. Y otra vez vemos aquí que tenemos 785.000 hablantes para 4 lenguas distintas, en realidad, que a la vez se subdividen en variedades que no se comprenden entre ellas, y entonces otra vez en realidad estamos viendo que a pesar de que parece que son muchos hablantes, no son tantos, ¿no? Y estos son otra vez los problemas que están generando que las lenguas se abandonen y que entonces los hablantes se vuelvan hablantes solo de español. Por otro lado, la lengua zapotecana que no recibe el nombre de zapoteco es el chatino, y este cuenta con 23.000 hablantes.
La tercera familia que vamos a considerar acá es la familia maya, que es la familia más sureña de las lenguas mesoamericanas. Y justo la condición es que no estoy considerando otras familias como la arahuaca, la lenca o la misumalpa, porque tampoco estamos muy seguros de si estas lenguas tienen todos los rasgos definitorios del área mesoamericana, ¿no? Entonces, quitando estas lenguas que se hablan en El Salvador y en Nicaragua, vamos a localizar que en realidad la familia más sureña es la maya y se habla tanto en México como en Guatemala como en Belice, ¿no? Entonces, en realidad la familia tiene 3 países distintos en los cuales se habla y un montón de subramas, ¿no? Se cree que el protomaya se hablaba hace unos 5000 años y que la lengua se hablaba originalmente en una región que se llama los Chichumatanes en Guatemala. Eh, Más o menos en el 2200 a.C. debió haberse originado la primera división de la lengua y esta división lo que representa es a los huastecos o Tenic que migraron hacia el norte de Guatemala, rodearon todo el Golfo de México y llegaron a lo que actualmente es la Huasteca en México, ¿no? Y entonces estos fueron los primeros hablantes que se separaron de la lengua. El Tenic es bastante más distinto que el resto de lenguas mayas y es la lengua más norteña del grupo, ¿no? Eh, También se cree que el grupo presenta bueno, más bien se ha descubierto que el grupo presenta préstamos de lenguas mijezoquianas y esto es una consideración de que probablemente los hablantes de maya estuvieron en algún momento sometidos políticamente a los mijezoques, que como ya habíamos visto probablemente fueron los que desarrollaron ya los sistemas de escritura mucho más complejos en la región. Esta estela de la mojarra justo está supuestamente escrita en proto-mijezoque, ¿no? O en protozoque. Entonces, se ha observado la presencia de estos préstamos y también se ha pensado, y se han intentado varias veces, observar que existe una superfamilia que se llama Macromaya. Originalmente, si no mal recuerdo yo, lo propuso Maurice Sadesh, y el último que ha estado defendiendo la idea de la existencia de un macromaya es Lai Campbell, y justo la familia Macromaya incluiría a la familia Maya, a la familia Mijezoque y a la familia Totonaco-Tepehua. Entonces, ahí hay todavía una discusión de agrupaciones lingüísticas que no ha sido resuelto. Eh, y bueno, una característica muy particular de las lenguas mayas es que tienen un sistema de alineamiento ergativo absolutivo, y esto lo vamos a ver cuando veamos justo sistemas de alineamiento en la zona. Entonces, bueno, según Campbell, el maya se divide en los siguientes, primero en las grandes ramas y luego vamos a ir observando las otras subramas. Entonces tendría el maya la división en la rama huasteca, el maya oriental, el yucatecano y el maya occidental. Tenemos entonces 4 diferentes ramas y a su vez cada una de ellas tiene divisiones, ¿no? El maya oriental y el maya occidental son los que tienen más divisiones. El huasteco, que en realidad solo es la lengua huasteca, cuenta ahorita con 110.000 hablantes y se ha reportado una lengua que se extinguió cerca de 1982 llamada Chicomusolteco, que se hablaba todavía en Chiapas, que está relacionada con el huasteco, pero pues bueno, ya la lengua por desgracia está extinta, entonces no tenemos mucha información de ella, solo se ha propuesto que pertenecía a este mismo grupo. Por otra parte tenemos al maya oriental, que a su vez se divide en grupos y ya hay lenguas que están directamente dominadas, digamos, por esta rama, ¿no? Entonces, uno de los grupos que se considera dentro del maya oriental es el pocom quichano, y todas estas, las lenguas que pertenecen al grupo pocom quichano, se hablan en Guatemala y alguna en Belice, ¿no? Entonces tendríamos aquí a las lenguas Cachiquel con 400.000 hablantes, al Sutujil con 90.000 hablantes, al Quiché con 1 millón de hablantes, al Achí, ese mismo Achí que aparece en la palabra Rabinal Achí, con 85.000 hablantes, al Zacapultepeco con 15.000 hablantes y al Zipacapense con 8.000 hablantes. Todas estas lenguas se hablan en Guatemala. Y bueno, justo hay que decir, ¿no? También que muchas de estas lenguas ha habido procesos migratorios bastante fuertes, muchos hablantes terminaron viviendo en México, otros en Estados Unidos, justo porque ustedes han de saber
en Guatemala hubo un genocidio bastante fuerte en los años 80, desde antes, contra los grupos indígenas, entonces muchos tuvieron que huir de su territorio actual para evitar pues este genocidio, ¿no? Entonces, también a veces vamos a encontrar hablantes de estas lenguas en México, no porque originalmente se hablaran en esta zona, sino porque hubo estos procesos migratorios de parte de diferentes comunidades indígenas. Otra subrama dentro del Pocom quichano es la subrama Pocom, que a su vez cuenta con dos lenguas, el Pocom Chi, que cuenta con 90.000 hablantes, y el Pocomam, que cuenta con 49.000 hablantes en Guatemala y en Belice. Entonces esta lengua, el Pocomam, comparte el territorio con Belice y Guatemala. Vamos a encontrar otra lengua directamente perteneciente al grupo del Maya Oriental, que es el Uzpantequí, que cuenta ya nada más con 3.000 hablantes en Guatemala. Otra lengua que también es directamente, se desprende del grupo Maya Oriental, es el Quechí, que cuenta con 809.000 hablantes, y esta se habla tanto en Guatemala como en Belice. Y vamos a encontrar finalmente otra subrama, que entonces cuenta con ramas, con lenguas a su vez dentro de ella, que es el mamiano. El mamiano se también divide en mamiano propiamente mamiano y el ixiliano. El mamiano cuenta con la lengua mam, que justo se habla en la frontera entre Guatemala y México, ahí en la costa, y este tiene 478.000 hablantes, y el tequilteco, que tiene 6.000 hablantes. Y a su vez, el ixiliano tiene la lengua ixil, que tiene 70.000 hablantes, se habla en Guatemala, y el aguacateco, que tiene 20.000 hablantes y también se habla en Guatemala. Probablemente estas sean las variedades de la lengua más habladas bueno, de la familia, que más se hablan actualmente, aunque pues como México tiene mucha más población en ciertas regiones que Guatemala, también muchas lenguas mexicanas están, digamos, rivalizando con cuál es la lengua más hablada de la familia maya, ¿no? Otro grupo en la cual se divide esta familia es el yucatecano, que va a contar a su vez con 4 lenguas. El yucateco, también conocido solamente como maya, que cuenta con 800.000 hablantes en la península de Yucatán, todo el territorio de la península es bastante inteligible, las variedades de lengua que se hablan ahí, entonces en realidad se considera que es toda una sola lengua. Luego vamos a encontrar el lacandón, también conocido como lacantum, que cuenta solo con 1.000 hablantes en la zona de Chiapas, en la Canja, y otras lenguas que ya no se hablan en México. Una es el mopán, que cuenta solo con 10.000 hablantes y se habla en Belice, y otra es el itzá, que se habla en Guatemala y no tengo el número de hablantes, pero son ya muy pocos. De hecho, está registrada como una lengua en peligro de extinción. Y entonces estos serían las 4 lenguas pertenecientes al grupo yucateco. Finalmente vamos a encontrar el maya occidental, que tiene a su vez 4 subramas, y alguna lengua que también pertenece directamente a esta rama, pero que no se agrupa con ninguna otra. Vamos a encontrar primero la rama canjobalana, que va a contar a su vez con otras 2 divisiones. El canjobalano propiamente, que cuenta con el canjobal, que tiene 77.700 hablantes en Guatemala, el acateco, que tiene 50.000 hablantes también en Guatemala, y el jacalteco o poptí, que cuenta también con 100.000 hablantes en Guatemala. Y por otra parte hay otra rama dentro del canjobalano, que es el mocho. Y bueno, esta no tengo el dato de cuántos hablantes hablan mocho. Y bueno, luego vamos a encontrar, yo les dije que eran 4, son solo 2 subramas directamente de maya occidental. La otra subrama es el cholano tzeltalano, que justo cuenta con 2 ramas, el cholano y el tzeltalano. El cholano, estas justo se hablan casi todas en México, menos una que ahorita voy a decir. El cholano cuenta con 4 lenguas, el chontal, que no hay que confundir con otra lengua que se llama chontal. Esta es una lengua chontal maya que se habla, o también así le llaman, ¿no? Chontal maya, que se habla en Tabasco. De hecho, si no mal recuerdo, el peje es de Mazumalpan y ahí es donde se habla el chontal. Y hay registros históricos de la presencia de chontal ya desde la época de la conquista en esta zona, ¿no? Y bueno, el chontal cuenta con 55.000 hablantes. Luego hay una segunda lengua, el chol, que cuenta con 130.000, y otras 2 lenguas que se hablan, una en Guatemala, el chortí,
que cuenta con 30.000 hablantes, y el choltí, que claramente está muy emparentada con la anterior, pero esta ya está extinta, ¿no? Y bueno, hay que recordar que el cholano es la lengua también que está registrada en la gran mayoría de estelas del periodo clásico maya, ¿no? Eran estas lenguas las que solían utilizarse para la escritura epigráfica. Y después vamos a encontrar ejemplos ya de maya, que pertenece a este grupo yucatecano. Y entonces dentro de la rama cholano-celtalano también vamos a encontrar al celtalano, que a su vez se divide en dos lenguas, el celtal con 215.000 hablantes y el tzotzil con 285.000 hablantes, y estos, bueno, son bastante vitales en la zona de Chiapas, ¿no? El celtal en las tierras bajas y el tzotzil en los altos de Chiapas, y bueno, si van a San Cristóbal de las Casas van a estar escuchando tzotzil con bastante frecuencia, y es justo porque es una lengua muy vital. Entonces, bueno, hasta ahora llevamos 3 familias lingüísticas que en realidad son las que tienen la mayoría de hablantes dentro de la zona, ¿no? Y que además son las que más se han estudiado, las que mejor comprendemos cómo están organizadas según su clasificación genética, y las que tienen, decía, más hablantes, ¿no? Justo a partir de aquí vamos a empezar a ver que hay un decrecimiento en la cantidad de hablantes del resto de las familias lingüísticas, y también hay menos claridad respecto a la manera en que las podemos agrupar. Entonces también esto es consecuencia de que no han sido tan estudiadas estas otras lenguas, ¿no? Entonces, bueno, la cuarta familia que encontramos en la región es la Totonaco-Tepehua, que son lenguas polisintéticas que tienen un alineamiento nominativo acusativo, y recientemente se ha querido integrar la familia Totonaco-Tepehua a un conjunto llamado Totosoque, que incluiría también a las lenguas mijesoques, ¿no? Esto es un artículo de 2012, si no mal recuerdo, donde se propone esta clasificación, y al final, pues justo estos intentos lo que nos están diciendo es que quizás es posible si finalmente reconstruir o reagrupar todas estas lenguas dentro de la familia macromaya. Pero, digamos, poco a poco, eso es un intento que la lingüística histórica tiene que ir tomando muy poquito a poquito, porque los datos luego son difíciles de reconstruir, ¿no? También hay que decir, algunas hipótesis históricas consideran que fueron hablantes de estas lenguas los verdaderos constructores de Teotihuacán, y que entonces originalmente se hablarían hasta el centro de México, y finalmente estas lenguas se habrían dispersado por la presencia de otros grupos lingüísticos hacia el Golfo de México, que es donde actualmente se hablan. Entonces, bueno, la familia Totonaco-Tepehua, según Ethnologue, que es la clasificación que voy a usar ahora, tiene dos ramas distintas, el Totonaco y el Tepehua, que el Totonaco en total con todas sus variedades tendría 290.000 hablantes, y el Tepehua solo 10.000. El Totonaco se divide a su vez en 9 diferentes variedades que tienen en realidad de nombre la zona en donde se habla. Entonces tendríamos el Totonaco de Papantla, el Totonaco de Coyutla, el Totonaco de las Tierras Altas, el Totonaco de Filomeno Mata, el Totonaco de Xicontepec, el Totonaco de Ozumatlán, el Totonaco de Misantla, el Totonaco de Necaxa, que más bien esa es mi traducción en inglés. Esta variante generalmente se llama Upper Necaxa Totonac, y el Totonaco de Tecpatlán. Justo esta zona es la frontera entre Puebla y Veracruz, ¿no? Que es donde hay en la zona de la Huasteca también, justo es donde se habla esta lengua. Y bueno, el Tepehua, decíamos, tiene 10.000 hablantes y tiene solo 3 variedades. El Tepehua de Pasiflores, el Tepehua de Huehuetla y el Tepehua de Tlachichilco. Y bueno, ya también la inteligibilidad entre Totonaco y Tepehua es muy distante, de tal manera que independientemente de si consideramos que el Totonaco y el Tepehua son 2 lenguas, o el Totonaco son 9 lenguas y el Tepehua son 3, los hablantes ya no se van a entender entre ellos. La quinta familia que tenemos que considerar es la familia mijesoque. Originalmente se cree que las lenguas mijesoques se hablaban desde el Golfo de México hasta Guatemala, y después por la presencia de grupos mayas pues habrían cedido territorio en Guatemala hacia los hablantes de lenguas mayas, y habrían quedado los hablantes de lenguas mijesoques en la zona del Istmo de Tehuantepec, que es donde actualmente se hablan. Se propone generalmente que la llamada cultura olmeca, justo esta cultura madre, fue desarrollada, entre comillas, cultura madre, fue desarrollada por hablantes de esta lengua, de esta familia, perdón, de mijesoque, y bueno, ya habíamos dicho, ¿no?, que
hay propuestas de lectura de la Estela 1 de la Mojarra desde el protozoque, según se ha reconstruido, aunque también no es un acuerdo entre los lingüistas y sobre todo los arqueólogos, que se pueda leer esto en protozoque. Y otra vez decía, ¿no? Esta familia hace algunos años se ha propuesto que forma solo una familia, el totozoque, con las lenguas totonaco-tepehuas. Igual que el resto de la mayoría de lenguas mesoamericanas, son lenguas polisintéticas, y la diferencia, que es muy particular de estas lenguas, es que tienen un sistema de marcación que se llama directo inverso, y estas marcas que vamos a ver están detonadas justo por la animacidad y la focalidad de los participantes de una oración, no tanto por si son sujeto u objeto directo, ¿no? Entonces esto los hace muy particulares dentro del área, porque son las únicas lenguas que tienen este sistema de marcación, y las siguientes que nos vamos a encontrar en el continente en realidad están hasta el norte, en Estados Unidos, ¿no? De ahí que algunos hayan intentado relacionar estas lenguas con lenguas que se hablan en Estados Unidos y Canadá. Y bueno, entonces, según Kaufman y Hutcheson, el Mije, o la lengua perdón, la familia Mije-Soquiana, está dividido a su vez en Mije, que tendría tres ramas distintas: el tapachulteco, el olulteco y el propiamente Mije. El propiamente Mije en su conjunto está hablado por 90,000 hablantes, y a su vez se dividiría en otras dos subramas: el sayulteco y una rama que no ha sido nombrada, que contiene otras dos diferentes variantes de Mije, que son las que más han estudiado, que es el Mije de las tierras bajas y el Mije de la sierra. Y justo son las variedades que se hablan en Oaxaca, que, insisto, son quizás las más vitales actualmente. Por otra parte, encontraríamos el zoque, que también encontramos dos grandes divisiones. El zoque en su totalidad sería hablado por 60,000 hablantes, es decir, otra vez, ¿no? El zoque en general parece que sí se habla mucho, pero si consideramos todas estas divisiones dialectales o variantes, ya no tiene tanta vitalidad. Entonces, decíamos, el zoque se encuentra dividido en zoque del Golfo, que a su vez se divide en zoque de Soteapan y una rama sin nombre. Este zoque de Soteapan es el que generalmente se conoce como Popoluca de la Sierra, y entonces era el que no había que confundir con la lengua otomangue, ¿no? Y hay una segunda rama que no ha sido nombrada, que incluiría el zoque de Textepec y el ayapaneco. Esta ayapaneco, si no mal recuerdo, fue la lengua que se hizo famosa porque decían que ya solo había dos hablantes que estaban peleados y que entonces ya nadie hablaba la lengua, ¿no? Luego incluso hay una película, Sueño en otro idioma, que no es tan buena la verdad, o al menos a mí no me gustó tanto, que justo recrea la condición del ayapaneco, de esta idea de que solo hay dos hablantes peleados, ¿no? Parece ser que la lengua es más vital, pero la vitalidad que pueda tener tampoco es tanta, ¿no? Y luego entonces vamos a encontrar una segunda rama del grupo zoque, que es el zoque propiamente de zoque, que se divide a su vez en dos: el zoque de Oaxaca y el zoque de Chiapas, y estos justo están en la frontera entre Oaxaca y Chiapas, y ellos cargan un problema territorial bastante fuerte. Entonces los zoques a cada rato se están peleando por tierras en la frontera, ¿no? Y lo cual es bastante importante para la lengua, porque justo eso también, estos conflictos políticos van a implicar distancia lingüística, ¿no? Que no se entiendan los hablantes de una lengua y otra, justo por problemas que tienen que ver más por territorio. Y en realidad hasta aquí hemos hablado de familias lingüísticas que podemos reconocer, que podemos identificar y que podemos organizar en varios grupos según ciertas características lingüísticas, ciertas isoglosas, ciertos procesos históricos, etc. Pero decíamos que también hay tres lenguas que son lenguas aisladas, ¿no? Y eso significa que son solo un miembro que se habla en la región y no conocemos más miembros con los cuales identificarlos. La probablemente más emblemática de todas sea el tarasco, mal llamado tarasco, aunque así aparece en el documento del INALI, porque en realidad la lengua se llama purépecha, ¿no? Y bueno, esto es una lengua aislada, no tiene tantas divisiones dialectales al interior, de tal manera que en realidad todos los hablantes de purépecha hablarán la misma lengua. Se habla más o menos por 124,000 personas, y todas están, no todas, la gran mayoría están localizadas en Michoacán. Decíamos que no muestra esta lengua específicamente tantas características del área mesoamericana, a pesar de su presencia dentro de la región y a pesar del contacto que debió haber tenido con otras lenguas y de los conflictos históricos que sabemos que hubo entre, por ejemplo, hablantes de náhuatl y hablantes de purépecha.
poquito antes de la conquista de México, ¿no? Eh, lo que sí han existido son varios intentos para relacionar esta lengua con otras familias y probablemente el más famoso de estos intentos lo hizo Swadesh. Maurice Swadesh, les digo que va a aparecer en todos lados, y él creía que esta lengua estaba relacionada con el quichua, es decir, con una lengua hablada en Perú, ¿no? No se ha comprobado que esta hipótesis sea cierta, pero todavía sigue manejándose como una posibilidad, ¿no? Y bueno, decíamos que esta lengua, a pesar de no tener tantos rasgos mesoamericanos, sí tiene el rasgo de ser polisintética, pero no presenta incorporación nominal, que para otras lingüistas, por ejemplo para Marianne Mitun, es una de las características para hablar de polisíntesis. Entonces, digamos que a pesar de que es descrita como una lengua polisintética, no parece tener tanta capacidad de crear palabras grandes dentro del verbo, ¿no? Otra cosa es que además presenta posposiciones y algo que es muy particular es que presenta marcas de caso. Y va a distinguir entre caso nominativo, acusativo, genitivo, comitativo, instrumental y locativo. Son 6 o 7 casos, ya no sé, no los conté, que va a distinguir el purépecha. Y bueno, esta sería entonces una de las lenguas aisladas que se hablan en la región. Otra lengua que es más o menos aislada es el chontal de Oaxaca. No hay que confundir con la lengua chontal maya. El chontal maya se habla en Tabasco y este se habla en Oaxaca y se llaman igual chontal porque chontali en náhuatl significa algo así como extranjero, ¿no? Entonces, igual que como los griegos llamaban bárbaro cualquiera que no hablara su lengua, los nahuas también tenían esa mala costumbre de poner sobrenombres a quienes no hablaban náhuatl, ¿no? Entonces, justo uno era chontal. Y bueno, decíamos, el chontal de Oaxaca se les llama también al grupo de estas lenguas, lenguas tequistlatecanas, por la relación entre justo este chontal con una lengua ya extinta que es el tequistlateco, y, pero a pesar de esta relación con el tequistlateco, no se conoce otro parentesco de las lenguas chontales dentro o fuera del área mesoamericana. Entonces, por eso decimos que es una lengua aislada. Y bueno, el tequistlateco chontal, que es otro nombre que puede recibir la familia, se divide justo en dos ramas, el tequistleco, que está extinto, y el chontal, que se divide a su vez en tres diferentes variedades. Chontal de Oaxaca Alto, esto es según el INALI, Chontal de Oaxaca Alto, Chontal de Oaxaca Bajo y Chontal de Oaxaca de la Costa. La más hablada de todas ellas es el Chontal de Oaxaca Alto, que cuenta con 2.197 hablantes. Luego el Chontal de Oaxaca Bajo cuenta con 223 y el de la costa con 1060, ¿no? Entonces justo la más vital de todas estas variedades es el de la parte alta de Oaxaca, el de la sierra. Sin embargo, pues en realidad ya ninguna de ellas tiene mucha vitalidad y generalmente los grupos que se autodenominan chontales son hablantes ya de español, ¿no? Entonces podemos ver que en realidad el chontal está pronto a extinguirse. Y bueno, finalmente, la última lengua, que esta sí también tampoco tiene ningún parentesco con otras lenguas en la región, es el guave, y por eso mismo se considera una lengua aislada, que se habla en el istmo de Tehuantepec y tiene 18.000 hablantes actualmente. Eh, Así como las lenguas mayas, es la única lengua, además de las lenguas mayas dentro de la región mesoamericana, que va a mostrar un tipo de alineamiento ergativo absolutivo, y esta es quizás una de sus particularidades sintácticas más conocidas. Otra es que tiene varios procesos de reduplicación y además es de las pocas lenguas que claramente tienen un infijo o algo que podríamos llamar infijo, ¿no? Es bastante conocida esta capacidad del guave. Y bueno, según el INALI, el guave se divide en dos grupos, el occidental y el oriental. El occidental a su vez se divide en San Dionisio del Mar, que son los pueblos donde se habla, y el de San Francisco del Mar, y el oriental a su vez se divide en el guave de San Mateo del Mar y el guave de Santa María del Mar. Cabe decir que justo estas cuatro lenguas o variedades de una misma lengua se hablan todas en una misma región en Oaxaca, a las que la más vital, si no mal recuerdo, es la de San Mateo del Mar. Justo se han mantenido también porque han estado muy aisladas del resto de grupos humanos, ¿no? Se han acercado a la zona, porque en realidad viven en una zona bastante inaccesible y actualmente tienen también entre ellos un conflicto político bastante fuerte relacionado con estos corredores de energía eólica que han intentado poner en Oaxaca, ¿no? De tal manera que, si no mal recuerdo, también fue a San Mateo del Mar,
cerraron el paso por tierra que abrieron hace poco y otra vez, como ha sido durante muchos años, el acceso a muchas de estas comunidades solo puede hacerse por agua, ¿no? Porque es un golfo muy grande donde están localizadas estas lenguas. Y entonces también no sabemos qué repercusión lingüística va a tener este conflicto político, que seguramente alguna tendrá, ¿no? Y probablemente la hispanización constante de unos grupos respecto a otros que se mantendrán hablando más la lengua. Y bueno, estas son entonces ahora sí las 8 familias lingüísticas que vamos a tener presentes en el área mesoamericana, y entonces ustedes lo que tienen que hacer ahora es identificar claramente qué lengua es la que van a hablar, cómo según esta clasificación, en dónde se encuentra, es decir, a qué subrama, de qué familia pertenece, y ya con esto también pueden tener idea de más o menos qué hablantes actualmente existen, cuántos existen, qué vitalidad tiene la lengua, e incluso ya poder empezar a meterse mucho más a investigar qué características tiene la lengua de la que van a exponer, ¿no? Y bueno, entonces, eso sería todo por ahora y nos vemos en el Zoom.